Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Estimados amigos televidentes de Canal 2 y auditores de Chilena FM, sean bienvenidos una vez más, como cada semana, a nuestro espacio de conversación en Imago Mundi, donde hoy vamos a analizar un poco lo que es la contingencia actual, lo que ha pasado con nuestro país durante este último año y lo que se viene, por supuesto. Este análisis será realizado por el profesor de Historia y magíster en Comunicaciones, Hugo Cox, a quien ya damos la bienvenida. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a nuestro programa de Imago Mundi. Muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio para poder intercambiar ideas, más que entregar verdades absolutas. Hoy estamos en una situación que yo siempre lo he sostenido, en una situación de tránsito. Hay un cambio de época que es muy complejo, que yo siempre lo coloco en la perspectiva de lo que fue el paso de la Edad Media al Renacimiento. Esa es la complejidad, para poder tomar la dimensión de la complejidad en que estamos. O sea, para saber qué es lo que está pasando realmente. Realmente. Y en el caso específico ahora, Chile está atravesando por 4 conflictos que son bastante complejos de abordar. Primero, el primer conflicto tiene que ver con una crisis social profunda. Un segundo aspecto es una crisis económica. Tercera crisis es una crisis de corte político. Y la cuarta crisis es una crisis sanitaria. Si 4 fenómenos que aparentemente no estuvieran concatenados, sí lo están. Están concatenados, incluso la crisis sanitaria. Claro. Son todo parte de un todo, de una sola gran crisis que vive el país. Perfecto. Ahora, con la respuesta, con el instrumental, con la maleta de herramientas que yo tengo para poder solventar lo que normalmente solventaba este tipo de crisis, hoy esas no están. Lo que está ocurriendo tiene una explicación interna, pero también tiene una explicación externa. Y lo voy a situar esto en un marco más global, para que podamos entender dónde estamos pisando y por qué estamos metidos en esta situación. Así es. Y primero, a nivel mundial, se está provocando un recambio profundo en la economía mundo. Estados Unidos, que fue la economía que tiró el mundo durante muchos años, a partir del periodo entre guerras hacia adelante, hoy día no tiene la fuerza suficiente para sostener el crecimiento de la economía mundial. Se ha ido debilitando lentamente y ha ido emergiendo un nuevo polo, que es China. Y China ha ido, con mayor presión, ha ido tomando el control de esta economía mundo. Europa está hoy día viendo cómo se reinserta a partir de la Unión Europea, que tampoco Francia ni Alemania solo pueden. Solo claro. La unidad europea lo hace transformarse en interlocutores válidos. Teniendo en cuenta ese elemento, preguntémonos qué hace América Latina y qué hace Chile. Claro. En esa gran pelea. Y Chile no es más que un país dependiente de los mercados y las decisiones de otros. Así es. O sea, cuando nuestras exportaciones de cobre en un 40 o 50%, no tengo bien clara la cifra, se van a China, es decir, hoy día si China le da un resfrío, nosotros estamos con bronconeumonía. Así es. Así es simple. O sea, el efecto de China a nosotros nos llega amplificado absolutamente. Al tiro. Y eso ustedes lo ven, en el caso de San Antonio, vean la actividad portuaria. Claro. ¿Cómo va? Bueno, las empresas portuarias que operan acá han anunciado pérdidas en sus operaciones. Claro. Y ahí tú tienes un ejemplo concreto, ¿no es cierto?,
nuestra dependencia de los mercados externos. ¿Y eso en qué se traduce? Cesantía en el puerto, baja de los servicios, porque el comercio baja, se contrae, Así es. ¿no es cierto? Y por lo tanto, no hay actividad económica que permita solventar la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque el mercado doméstico, o sea, el mercado interno es muy reducido, es muy chico. Ese escenario mundial nos empieza a permitir explicarnos los fenómenos que están ocurriendo al interior. Yo hace muchos años que vine planteando que el fenómeno del modelo económico en el cual estamos no iba a dar respuesta. El neoliberal. Claro. Claro, porque usted decía que el neoliberal tenía crisis cada cierto tiempo, pero las crisis se van acortando, ¿no? Exacto. Entre crisis y crisis se va cortando los plazos el lapso. Son menores, porque no va dando respuesta. O sea, lo único que ha ido haciendo es chuteando el problema para adelante. Y llega un momento en que eso ya no nos da cuenta. Entonces, tenemos una estructura económica que no satisface las necesidades de las mayorías. ¿Estamos? Porque al final tú tienes una sociedad que funciona en base al mercado. Así es. ¿Ah? Y si tú no tienes plata, no consumes nomás. ¿Y cómo se sostenía el consumo en Chile? En base al crédito. Pero eso tiene un límite, y ya llegó a ese límite. Paralelo a eso, no sé, de aquí es donde viene el otro tema, las estructuras políticas, siempre en la historia de la humanidad, las estructuras políticas van detrás de los conflictos. Son más tarde se dan respuestas. Porque lo que hay que entender que siempre las estructuras políticas tienden y son por definición a tratar de buscar soluciones para la mayoría, por los consensos. Perfecto. Uh-huh. Y en situaciones de crisis, siempre los consensos están ausentes. Siempre. Y eso lo vimos en la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, en la Gran Marcha por el Río Amarillo, en fin. O sea, es una constante que se repite siempre a lo largo de la historia, en cualquier parte del mundo, independiente incluso del signo político que gobierne. O sea, eso no tiene, o sea, aquí hay, en épocas de crisis, las posiciones se radicalizan. ¿Qué es lo que ocurre siempre? El tema es que ahora, ¿no es cierto?, hay que buscar una respuesta. El estallido social, que yo no lo llamo estallido social, para mí es una erupción medio volcánica. Yo creo que todavía no estalla la sociedad. Ya. Creo que estamos recién iniciando un proceso de largo alcance. Y me explico, que a los auditores les podrá, o a quienes nos ven les podrá asustar. La crisis sanitaria dejó de manifiesto un tema que es lacerante en cualquier sociedad: las grandes desigualdades. Y si tú te fijas cómo afectó a una comuna popular, a un sector popular, y cómo afectó esta epidemia y cómo afectó a sectores más acomodados. Y cómo unos y otros resolvieron el conflicto. Y siendo todos seres humanos. Claro. Y me imagino dentro del mismo país. Dentro del mismo país. Sí, es cuestión de verlo. Mira, hay un dato no menor que me gustaría que le dieran una vuelta. ¿Dónde parte la crisis sanitaria? ¿Dónde parte la epidemia? Parte en el barrio alto de Santiago. Porque es la gente que tiene la posibilidad de viajar al extranjero. Claro. Es la gente que fue a Francia, la gente que fue a París, la gente que anduvo en China, que anduvo en Japón, qué sé yo. La gente que vuelve del Oriente Medio o del Oriente Central, o la gente que llega de Europa. Y esa gente viene de un periodo post-vacaciones. Ojo, estamos hablando de marzo. Entonces, esa gente que era en ese instante la fase de aislar el conflicto, porque lo tenía acotado y sabía dónde estaba. Y se concentra en el barrio alto. Los Barrenechea, Vitacura, Las Condes, Providencia. Ahí se concentra. Porque ahí se concentra el mayor ingreso per cápita del país. No se concentra en San Antonio.
y después, porque el caso de Santiago, Santiago es una ciudad de tránsitos permanentes, Así es. porque el tipo que vive en Cerro Navia, o que vive en Renca, o que vive en La Florida, viene a trabajar a otras comunas. Y si nosotros vemos Santiago en términos demográficos, la mayor concentración de oficinas de trabajo están en el sector de Las Condes, Vitacura y Providencia. Ya no están en el centro. Entonces la gente lleva el virus de una comuna a otra. Porque aquí la frontera no hay frontera. O sea, tú pasaste la Plaza Italia y ya estás en otra comuna. Claro. ¿Ah? Y sin ningún control, digamos. Sin ningún control, porque no puedes. La gente transita. Entonces, cuando tú tenías que aislar, hibernar comunas, cuando al principio lo podías hacer, no lo hiciste. Y pongo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de la fiebre porcina? Sí, claro. De la peste porcina, en fin, todo cuento. Bueno, Chile no cerró la frontera. Chile no cerró ninguna vez una comuna. ¿Por qué? Porque aisló de inmediato, y el Ministerio de Salud tiene una tremenda experiencia en eso que ahora se desechó. Pero eso lo podemos conversar en otra oportunidad. O sea, había ahí un tema. Esta pandemia genera dos elementos que son críticos. Demuestra la desigualdad que ya estaba expresada en las pulsiones societales de octubre. En el estallido de octubre ya se estaba demostrando desigualdad. Y se estaba demostrando, y que ahora va quedando de manifiesto, cómo la gente se cansó, ¿no es cierto? Se cansó de la expoliación del crédito, de las altas tasas de interés, de la no respuesta de la industria que tenía que dar respuesta. O sea, el servicio de internet, el servicio de la luz, el servicio del agua, el servicio de las carreteras, que son caros y no estaban satisfaciendo las nuevas necesidades. O sea, tú pagabas una autopista en Santiago en la hora de punta y te quedabas metido en un taco a la salida. Claro, al final no se veía realmente el beneficio de pagar tanto por un servicio. Por un servicio, ¿te fijas? Y eso Y los empieza a reclamos cansar. tampoco se escuchaban, ¿ah? Tampoco. ¿Te fijas? Y en esa esencia se empieza a acumular en la sociedad chilena una situación muy conflictiva. Y ahí entra la política. Mira tú, recién entra la política ahí. Y la política entra no desde el Ejecutivo donde tiene que haber entrado, entra desde el Parlamento. Dicen, ¿sabes que esta cuestión hay que darle una salida? Y surge el acuerdo nacional para llamar a un plebiscito. Cosa que era impensado hasta hace 2 semanas antes. Claro. Cambio constitucional. Eso no estaba en el imaginario de nadie. Yo muchas veces en las columnas que escribo lo planteaba la necesidad de un nuevo contrato porque la cuestión ya no daba más. Pero no habían, uno teóricamente lo podía visualizar, pero no habían antecedentes, indicios que me indicaran a mí que eso se iba a concretar en un corto plazo. Y eso se concreta porque la calle se llena de gente. Y dice, ¿saben qué? Esto no puede seguir. Muchos van a criticar que la violencia... Oye, si la violencia siempre ha estado presente en la sociedad chilena. ¿Qué más violento que la desigualdad? Esa es una violencia enorme. ¿Qué más violento que ver en las calles de Santiago y a lo mejor en las calles del puerto gente viviendo en carpas en pleno siglo XXI? ¿Qué más violento, no es cierto, que ver niños en escuelas sin poder desarrollarse porque no tienen más horizonte que eso? Claro, finalmente el problema económico es el que permite que, en el caso de los niños, unos puedan surgir y otros no, independientemente incluso de las habilidades y la inteligencia. Obvio, obvio. Y eso es desigualdad pura. Y eso es violencia. Si la violencia no es solo apedrear a un carabinero o botar una estatua o rayar una muralla. Esa es la expresión la expresión del ya no más violencia, ya no aguanto más. Es cuando 2 adolescentes se agarran a trompadas.
Profesor, pero en este aspecto, claro, usted dice que era impensable, por ejemplo, hablar de una reforma constitucional. Hasta hace poco era impensable lograr que se retirara parte del ahorro previsional. ¿Usted cree que cuando parte el estallido social es la puerta que comienza a abrirse camino para muchas cosas que hasta comienzo del 2019 en Chile se cree que no iban a ocurrir? Exacto, hay parte. Por eso yo hablo y un estallido que está partiendo. Porque el Chile que va a quedar después, pasado esta crisis, va a ser un Chile muy, muy complejo. Y tiro datos que ya estoy trabajando en un documento que te lo puedo hacer llegar, Luis, para que lo estudie y lo comentemos en algún minuto determinado. A ver, Todavía no cuéntenos lo algo de eso. publique, todavía no lo publique porque todavía no lo, No, no pero lo termina. adelántenos algo, profesor Cox. A ver, tenemos una caída del PIB, la cifra aún no está afinada, de más o menos un 16%. Es decir, Chile retrocede a más o menos lo que fue Chile en el año 2000. Un aumento de la pobreza. Hoy el Mercurio, y no estoy hablando que sea el Mercurio un diario contestatario, habla de 660.000 hogares que entran en pobreza. Hoy, en el Cuerpo de Economía y Negocios. Multiplícalo por 5 en cada hogar. O sea, tenés 3.400.000 personas que entran a la pobreza de nuevo en un país de 17 millones. Que un número no menor, ¿ah? Y de Obvio golpe que más sí, encima. pues. Claro. A eso agrega la tasa de cesantía real. La tasa de cesantía real en Chile hoy día corresponde más o menos entre el 28 y el 30% de la fuerza de trabajo. Hoy. Y esos son datos duros. A eso agrega el nivel de deuda de los hogares. Que al paso que vamos, si tú no reactivas la economía, pero para reactivar la economía debes solucionar el problema de la epidemia, o por lo menos acotarla, y no seguir caminando a tientas. Es decir, hoy en día tenemos conflictos que son serios. Yo ahí siempre propongo que el tema es volver al barrio. Lo barrial empieza a adquirir importancia hoy día, porque es en el barrio donde se desarrolla la vida en sociedad. No se desarrolla en el Ministerio de Economía, viejo. Claro, profesor, usted nombró estos 4 elementos que hoy día enfrenta nuestro país. ¿Anteriormente en la historia Chile había enfrentado un escenario como el que hoy día estamos viviendo? Creo que no. Quizás el escenario más complejo desde el punto de vista económico fue la crisis del año 82 Ya. y la crisis del 29, pero no tiene las dimensiones que tiene esta. Uh-huh. O sea, esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Y por eso digo que no hay instrumento. Y si tú te fijas, lo que está ocurriendo es que lo que se está aplicando es más de lo mismo que no da respuesta. Mira, te doy un solo antecedente para que todos lo empezamos a mirar. Las platas que la gente está recibiendo son platas de ellos mismos. O sea, cuando el tipo tuvo que recurrir al, ¿cómo se llama este? El seguro de cesantía. Claro. Es su plata. Es su propia plata, claro. Cuando recurre al 10% de la FP, es su plata. Es su propia plata, claro. Cuando recurres, ¿no es cierto?, al préstamo para los profesionales, qué sé yo, es su plata. Yo no tengo claro el dato, pero me gustaría saber cuánto de la ejecución presupuestaria se ha realizado hasta este minuto en los distintos ministerios y servicios. Y hay un déficit de ejecución presupuestaria. Viejo, aquí estamos en un tema que es muy complejo. O sea, yo no quiero tratarlos de negligencia, no. Lo que sostengo es que los instrumentos que todos conocían hoy día no son válidos. Hoy día se necesitan otros instrumentos. Y están disponibles. Pero eso significa que tienes que bajar tu bandera ideológica.
Ese es el tema, y eso parece que lo defienden a ultranza, porque cuando el gobierno varias veces dice que se opone al retiro del 10% de los ahorros provisionales, en el fondo están defendiendo un modelo. Exacto. Y fíjate, cosa curiosa, eh, un alto porcentaje del retiro del 10% fue para pagar deuda. Así es, y comprar lo básico. Exacto. O sea, eso da cuenta de que hay un pueblo que aún sigue soportando una situación, pero eso tiene límite. Dijo, ¿por qué fue la Revolución Francesa? Porque en un pueblo comedor de pan faltó pan un día. Tan simple como eso. ¿Y por qué fue la Revolución Rusa? Porque los soldados que llegaron de la guerra, del frente, no tenían que comer. Y ahí surge el asalto al cuartel de invierno. Son detalles, son hechos que son exógenos, que tú no controlas, que son el detonante de un proceso político y económico más profundo. Mira, Sí, termine la idea, profe, y ahí le voy a hacer la siguiente pregunta. ya, mira, yo creo que es interesante empezar a leer algunos economistas que están fuera de la mirada de toda esta gente. Ya, Mariana Mazzucato, una economista italiana, hoy día investigadora del London School, plantea en sus dos textos que le leí yo un tema que es re interesante empezar a observar. Cómo el Estado debe asumir hoy un rol distinto al que tenía ahora, este rol subsidiario. Hoy el Estado, producto de esta crisis, de esta tiene que asumir un cuento distinto, que es un keynesianismo en el siglo XXI. Y yo pensaba el otro día, decía, ya, pues Chile tiene 16 millones de habitantes, no vamos a fabricar autos, pero sí podemos instalar una industria a partir de las materias primas que nosotros producimos. No seguir más exportando, y tú lo ves cuando salen por el puerto de San Antonio, la materia prima, ¿no es cierto?, lista para ser claro, la procesada en plancha otros de países, ¿no? cobre, bueno, Claro, claro. sí, Después exportemos cobre procesado. claro. Se ha hablado mucho, pero es tal la cerrazón que yo el otro día escuchaba a una economista que fue parte del gobierno, del primer gobierno de Piñera, y ahora creo que es miembro de la SOFOFA, que hablaba de la lejanía de los mercados. Oye, eso es falso. Eso es falso. Hoy con la globalización los mercados están cada vez más cerca. Tú antes para llegar a Europa te demorabas 24 horas en avión, y hoy día te demoráis 12 horas. Sí, claro. El Si un mundo se nos barco se achicó demora, gracias a las comunicaciones. claro. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Las ventajas, si todo hoy día el arándano se produce en Perú, se produce en todos lados. Bolivia produce arándano, frutilla, en fin, todos producen todo. Entonces entraste en una etapa distinta de la economía mundial. Si tú hoy día no generas mercado interno, por un lado, para solventar consumo, y por otro lado, si no generas industrias para el mercado internacional, no tienes ninguna posibilidad de subsistencia. Claro, y ese es un escenario que podría darse frente a lo que estamos viviendo. Sí, claro. Sí. Porque si seguimos insistiendo en lo mismo, con esta cosa, las ventajas comparativas de la lejanía de los mercados, estamos mal. Porque eso se está cortando. O sea, ya tú no puedes, porque Chile es un país que ha vivido siempre de la tierra. Nuestra burguesía terrateniente, nuestra burguesía minera, la burguesía en general en Chile, ha sido rentista. Ha vivido de las materias primas. Esto sin entrar a hacer un análisis de la cosa financiera, que es mucho más compleja, que lo vamos a conversar más adelante. Que lo he explicado en algunas clases de repente, con esta economía financiera y la economía real.
y la intersección que hay entre estos dos elementos. O sea, no es posible, ¿no es cierto?, que el dólar siga subiendo si tiene una economía deprimida. Es porque la economía de las finanzas sigue operando en él, o sea, son papeles. No tienen respaldo en sillas, en mesas, en tazas, en nada. Es como Es quien una dijera economía, letra muerta prácticamente. es una economía de casino, viejo. Sí, claro. Son apuestas que hago. A veces la apunto, otras veces no. Sí. Es como las acciones. ¿Cuándo se iban a imaginar que la iba a quebrar? Y era impensable, por eso muchas cosas han ocurrido y bueno, si sumamos lo del estallido social, que además estos procesos se han venido repitiendo en varios países durante los últimos años y bueno, viene este efecto de la pandemia. Frente a esto entonces, profesor Cox, ¿cuál cree usted que son los escenarios futuros para nuestro país en particular? Primero hay un escenario que... Yo creo que se equivocaron. A ver, el primer escenario tiene que ver con la indefensión de la gente. Ya, Ese es el primer escenario. El segundo escenario tiene que ver con que tenemos altas tasas de cesantía y de pobreza. ¿Cómo va a ir a nadar un río? ¿Qué? Tenemos grandes problemas que tienen que ver con el modelo de desarrollo que tenemos, que hay que cambiarlo. Y por lo tanto vamos a pasar un largo periodo de grandes reflexiones y de ciertas inestabilidades, porque hay que ajustar de nuevo a lo que estábamos haciendo. ¿se trata de un partir de nuevo, no? ¿O nunca tanto como eso? Nunca, o sea, nunca la historia parte de cero. O sea, si aquí hay muchas cosas que se han hecho y se han hecho bien. Si este es un país que no es de mentira, ¿ah? Aunque lo miremos, este no es un país de mentira. Aquí hay mucha experiencia acumulada. Y te llevo así bien atrás. Pedro Aguirre Cerda, Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Servicio Nacional de Salud, 45. Chile es un país libre de enfermedades virales y bacteriales y de todo ese tipo, gracias a las políticas de prevención. Lo que pasa es que aquí dejamos de mirar a la sociedad, dejamos de mirar a la gente, a las personas, al pueblo. Y empezamos a mirar unos salones que no correspondían. Por tal motivo, hoy día hay que volver al pueblo. Por eso yo te decía, delante hay que volver al barrio. Es el barrio. Hoy, el que va... Y eso lo ha hecho siempre Chile. Después de cada terremoto, después de cada desastre, se vuelve al barrio. Sí, claro, es verdad. Y salimos adelante. Es el barrio la fuerza motora de este país. Oye, después, ¿por qué sacamos tanta gente de la pobreza? Y gente de la extrema pobreza que se llevó a la pobreza. Tiene que ver porque tú aprovechaste los grandes flujos que venían de los precios altos de los commodities. Y los invertiste bien con políticas públicas coherentes. Con errores, sin errores. Pero ahí está la demostración. Este Chile, que llegó hasta el 2019, era un Chile con muchos problemas, pero que tenían que ver con acceso a bienes distintos. Hasta los 70 tú peleabas por que estuviera por la cobertura. Hoy peleas por la calidad. Ese es el gran cambio. Hoy cobertura hay. Incluso tú lo puedes preguntar ahí en la Corporación Municipal de Educación, ya hay escuelas que están subutilizadas, porque ha ido bajando la tasa. Así es. Tiene tasa de natalidad de país desarrollado. Si es un país viejo. Y si seguimos a este ritmo, el país no va a ser viable. Claro, es que yo le preguntaba, profesor, respecto de este partir de nuevo que usted dice que no es de cero, porque justo cuando estamos hablando del tema económico, también se está planteando el tema de hacer una nueva carta fundamental y para eso va a haber un plebiscito el próximo 25 de octubre. Sí. Entonces hay dos cosas que están sobre la mesa en este minuto y que en la cual nuestro país tiene que tomar importantes decisiones. ¿Cómo se ve ese escenario? Bueno, con los conflictos normales de un proceso conflictivo. O sea, no hay por qué asustarse. Todo lo contrario.
es la única posibilidad que tú tienes de empezar a escribir un nuevo pacto social. Porque aquí tienes que escribir las nuevas relaciones que tú vas a establecer en el corto y mediano plazo. O sea, ya este tipo de relaciones desiguales ya no son. Hay que tratar de emparejar la cancha. Y eso te lo va a permitir la Constitución. Y una Constitución que, según yo, tiene que ser muy breve. Ya. Que coloque los derechos que la sociedad tiene y las formas de relacionarse. Todo el resto son materias de leyes. Si los gobiernos cambian. O sea, yo no tengo por qué colocar en una Constitución la defensa, ¿no es cierto?, irrestricta de ciertos modelos. No, viejo. Si las sociedades son dinámicas. Las constituciones regulan el cómo nosotros nos relacionemos en sociedad. ¿Cuáles son mis derechos y mis deberes? Punto. El resto, todo en materia de ley. ¿Usted, profesor Cox, le tiene confianza a este proceso? Porque usted, como buen profesor de historia, nos puede contar brevemente cómo se han hecho las otras constituciones. ¿Hay diferencia con lo que va a pasar ahora? Y sí, mucho. Primero, todas las constituciones anteriores se hicieron en los cuarteles. Las anteriores, la del 33, 25, la del 80, y esta es la única, por dar las últimas. Esta es la única constitución que tiene una experiencia que no es menor, viejo, que se hace desde la base. En el gobierno pasado se desarrollaron todos los cabildos. En esos cabildos está acumulado el sentir de la población. Y está el documento. Tú tienes un punto de partida. Y los constituyentes, la asamblea constituyente, va a partir de la recopilación de lo que hay. Si nadie, la rueda ya se inventó y el fuego también se inventó. No las va a crear de nuevo. Cuando tú hablas de hoja en blanco, no hablas que vas a partir de cero. Vas a empezar a escribirla de nuevo a partir de la historia del país. Lo otro es una falacia. Es colocar el miedo por delante. Yo siempre invito a todos a dejar los miedos atrás. Los miedos paralogizan a las sociedades y no les permiten avanzar. Y aquí, claro, hay muchos que van a perder su zona de confort. Sí, eso es cierto. Pero hay muchos que van a ganar. Lo colectivo debe estar por sobre lo individual. Los proyectos individuales no funcionan. Y no temerle a la discusión si la discusión es normal en toda sociedad, ¿o no? Sí, claro. ¿Eh? La discusión entre las personas, entre todo, es parte de la vida. El conflicto es parte de la vida, viejo. El conflicto personal, los conflictos societales son parte de nuestro quehacer. Y están los mecanismos, y la Constitución tiene mecanismos para resolverlo. Para eso están los tribunales, tienen mecanismos a los cuales tú puedes recurrir. Así que yo no le tendría miedo a eso. Le recuerdo que hasta ahora estamos conversando junto al profesor Hugo Cox, profesor de Historia, doctor en Comunicaciones, que nos acompaña hoy día para entender un poco y analizando lo que está ocurriendo exactamente con nuestro país. Un país que hoy día está hablando de nueva constitución, está viendo cómo poder, obviamente, cambiar o adecuar la economía a todos los sectores. La verdad es que son varios los desafíos entonces que Chile tiene pendiente, porque además todo lo que viene va a estar inmerso en procesos electorales que el próximo año vamos a tener elección de alcalde, elecciones parlamentarias, presidenciales. O sea, es una época bien, bien particular la que se viene. Obvio. Si eso es lo normal. O sea, el país tiene que avanzar y tiene que ir eligiendo a sus autoridades. Lo anormal sería lo que tuvimos durante 17 años. Claro. Aquí no existe la paz de los cementerios viejos. Las sociedades son elementos que están vivos. Y debemos acostumbrarnos a vivir con eso. Las sociedades están en permanente ebullición. Tú, cuando has ido a las poblaciones a hacer reportaje, tú te encuentras con eso. Que hay soluciones, que le buscan las 5 patas al gato para salir del conflicto que están. Las sociedades son vivas. Son cuerpos vivientes,
con frustraciones, con anhelos, con deseos. ¿Y por qué temerle a los eventos ciudadanos que son normales en cualquier sociedad? Si cada 4 años cambiamos nuestras autoridades, alcaldes, concejales, parlamentarios, presidente de la República, es lo normal. Y ahora se agregan los gobernadores regionales. Sí, claro. Es Y lo vamos a normal. elegir probablemente, si es que sale esa opción ganadora, también integrantes para la Asamblea Constituyente. Constituyente, obvio. O sea, el país empieza a participar, a ponerse en movimiento. Las sociedades chilenas han sido sociedades vivas, de muchos movimientos. 52, 45, 35. Son sociedades de muchos procesos acumulados. Yo no le tengo miedo, te digo honestamente. O sea, ¿usted ve con optimismo lo que puede pasar con Chile en el futuro? Sí, claro, sí. No veo, todos me dirán, no, pero es que la violencia, no, es que no vamos a perder. Claro, si no todos ganan y todos, no, hay alguien que va a ser lesionado en algún minuto. Sí, claro. Pero todo proceso histórico ocurre lo mismo. Y Chile está en un proceso de cambio. Está yendo de una sociedad a otra sociedad. Y te lo pongo, y si me apuras un poco, podemos hacer un programa especialmente para discutir este tema. Chile desde el año 60, 58, adelante, hasta el año 63 venía un proceso de alta ebullición. De alta ebullición. Que se congela el año 73 con el golpe militar. Se descongela el año 88 con el plebiscito. Se empieza ahí a descongelar. Y recién este país se empieza a descongelar de nuevo y empieza a retomar el camino que traía antes. Si tú unes lo que ocurrió para el plebiscito de octubre del año 88, lo unes con el plebiscito de este octubre, mira qué simbólica la fecha, sí. No es más que es un continuo. Ya. O sea, estamos viendo el mismo proceso al final, ¿no? El mismo proceso, que es largo, si los procesos históricos no son cortos. O sea, recién tú terminas con eso, ya haces el corte y terminas la transición. Para el paso a un nuevo periodo. Claro. Son los cortes históricos. Sí, claro, lo que usted le denomina como las coyunturas, ¿no es cierto?, dentro de la larga estructura de la historia que a usted le gusta tanto ahí a analizar, ¿no? Claro, es eso, la larga estructura. Entonces, ¿por qué nos vamos a asustar? Claro. Si viejo, yo te hago el link, que está tan de moda hoy día ese concepto, el link entre lo que fue el plebiscito del 88 y el plebiscito para llamar una nueva constitución, y tú te fijas que es el término de un periodo de descongelamiento de la sociedad. Y eso era lo impensado hasta hace mucho tiempo. Y ahí hay una gran crisis ideológica en la derecha, en los sectores hegemónicos del país, que hay que empezar a analizar y estudiar. Porque le está ocurriendo según yo, y todo esto es según yo, o sea, no digo que yo tenga la verdad. Es una de las tantas verdades con las que se puede conversar. Muy similar a la que vivió la derecha en el año 65. Ya. Pocos se acuerdan, o pocos conocen a lo mejor de esos episodios. Y te lo puedo contar así, si es que tenemos por favor, tiempo. profesor, cuéntenos, ¿qué pasó el año 60 con la derecha que usted dice que se parece un poco a lo que está pasando ahora? Te voy a explicar. En el año 1963 muere un diputado en la provincia de Curicó. Y en ese tiempo se llamaba elecciones complementarias. Y ahí se produce lo que se conoció en la época como el naranjazo. Gana el diputado socialista Óscar Naranjo por una amplitud de votos abismante. No recuerdo los guarismos, pero eran cifras muy altas. Eso asustó a la derecha, que llevaba como candidato un señor Fuenzalía. Creo que era el Partido Liberal o el Partido Conservador. No tengo claro cuál de los dos partidos era. La derecha le retira el apoyo a Julio Durán, que era del Partido Radical Democrático, que se llamaba. Así es. ¿Ah? Julio Durán, ¿no es cierto?, queda huérfano en la campaña.
y la derecha se vuelca a apoyar en la elección presidencial del año 64 con todo a Frei. Y Frei saca una tremenda votación. Y esa votación se refleja el año 65 en la elección de parlamentarios, que le faltaron candidatos a la democracia cristiana para los votos que sacó. Por ejemplo, en Santiago llevaban 3 candidatos y la votación que tenían les daba a 4. Ya, o sea, perdían uno al tiro. Al tiro. Pero eso no se sabía. O sea, te doy la magnitud de lo que eso significó. La derecha quedó reducida, el Partido Conservador y el Partido Liberal quedaron reducidos creo que a 5 o 6 diputados. Y pasan a formar de inmediato el Partido Nacional. Se fusionan los dos partidos. Y queda reducido a una expresión mínima. Hoy la derecha está corriendo el mismo riesgo. Porque su visión de país no está dando cuenta de lo que ocurre, y tú me conoces y lo hemos conversado muchas veces, lo que ocurre en las corrientes subterráneas de la historia. Sí, claro. Y esas corrientes subterráneas de la historia no tienen absolutamente nada que ver con la discusión que se da en la superestructura de la política. Lo que está ocurriendo, viejo, lo que otro medio, la radio, qué sé yo, lo que hace la prensa es recoger lo que se discute en la superestructura. Sí, claro. No recoge la discusión que está ocurriendo abajo. Y esa discusión es la que emerge. Así y aísla estos otros sectores. Entonces cuando dicen que hay una desconexión, claro que hay una desconexión, porque la prensa, ¿no es cierto?, coloca su foco en lo que pasa en el Congreso, en el Ministerio, en la moneda, y no coloca el foco donde están ocurriendo otros fenómenos. Y claro, no los que son los que al final, como usted dice, están emergiendo y son los que escuchamos en las calles, por ejemplo. Exacto, y esos son los que provocaron el cambio. Así es. Llamar a la Constitución, el 10%, eso fue lo que ocurrió, viejo. Y no es porque los políticos sean malos, no, porque ellos están metidos en este tema, en la estructura, en la superestructura de la política. Y las clases dominantes, la ideología dominante, le saca provecho a eso. Lo coloca en una perspectiva como que si eso fuera todo el país. Y no es todo el país. Claro, es una parte. Claro, y quienes tienen mejor visión de esto son los alcaldes. Claro. Claro, ¿por qué les va bien? Sobre todo en épocas de crisis. Porque ellos saben dónde vive Juanita Pérez. Claro, es que la relación de los alcaldes y de los concejales con la comunidad es muy distinta a la que hace el gobierno. Claro. Entonces, obviamente, eso les da otra visión y una cercanía, obviamente, con una realidad mayor de la situación. Exacto. Aunque hemos visto de repente alcaldes que también se desconectan. Usted sabe que es verdad. Bueno, pero es parte de la vida. En todas partes, claro. Claro, pero yo te digo, los alcaldes conocen lo que pasa en Barranca. Si el alcalde de San Antonio conoce lo que pasa en Barranca, no es nuevo. Que no vaya es distinto, pero sabe lo que está ocurriendo. O sea, que no actúe en consecuencia, eso es otra cosa, pero él sabe todo lo que ocurre. Él sabe lo que está ahí. Claro. Y el concejal sabe lo que está ocurriendo en tal cerro. Y eso es un dato no menor. Por eso los alcaldes gozan de conocimiento. Sí. Mira, te hago la siguiente, pregúntale a cualquier auditor tuyo cuando salga a reportear. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército? No te dan ningún nombre. Pero sí te van a decir cuál es el nombre del alcalde. Sí, para bien o para mal van a decir el nombre del alcalde. El nombre del alcalde, pero el comandante en jefe del ejército. Oye, ¿quién es la ministra de Transporte? No tengo idea. Pero sí el alcalde. Y ahí a los gobiernos locales hay que hincarle el diente, porque ahí se hace la democracia local. La democracia del barrio. El Estado finalmente se hace presente detrás del municipio. ¿Le gusta o no le gusta a los ministros? Ese es el dato.
Claro, por eso que en cada decisión que el gobierno toma, ahora los alcaldes levantan la voz y dicen que quieren tener participación cuando el gobierno Obvio, toma alguna decisión. En estos tiempos de pandemia obvio. se ha notado mucho el reclamo de los alcaldes que se sienten ignorados cuando el gobierno, de hecho, anuncia a través de la prensa algunas medidas. No, claro, claro. Me tiene que ver con eso. Yo siempre he sostenido de que la puerta de entrada a la política, al sistema político, es la comunidad, es la alcaldía, es el gobierno local, porque ahí se expresa todo. Porque ahí la gente va a buscar el subsidio, ahí la gente va a buscar el tema, cómo se va de la salud, ahí la gente va y recurre ahí. No recurre al Ministerio de Salud, no, recurre al CEFAN, al consultorio. Ese es su punto de encuentro con el Estado. Y si el tipo ahí recibe una mala atención, es el Estado el culpable, no el médico de ahí. No, me atiende como las pelotas, dice, bueno, ya, pero ¿quién lo vamos a hacer? ¿A quién le reclaman? Arriba. La mala calidad de la salud. La mala calidad, ni siquiera, no de la salud, la mala calidad de la atención. No de la salud, de la atención. Si los sistemas públicos, los hospitales, tienen mala hotelería, te atienden mal, todo lo que tú quieras, pero tienen más posibilidades de vivir ahí que en una clínica. Porque están todos los recursos ahí. Ahí está el escáner, está la máquina, está todo. No está en la clínica. Sí, aunque aquí le debo decir que el hospital de San Antonio le adolece de varios temas, pero bueno, es parte de la realidad. En algunas partes habrá más, en algunas otras partes habrá menos. Está pero bien, sí, pero es el hospital. sí. La gente llega al hospital, no llega a la clínica. ¿Te fijas? Por eso pide mejor salud en el hospital, pues. Mejor atención, mejor todo. Pero tiene que ver con eso. Por lo tanto, es un tema que está ahí, está presente. Claro. Bien, profesor, yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. Se nos pasó prácticamente volando el tiempo que teníamos destinado para este programa en Chilena FM, en Canal 2. Solamente un par de conclusiones de lo que hemos conversado, ya modo de despedida de parte suya. A ver, primero, creo que la aventura del Chile que viene es interesante. Hay que entender que este proceso se soluciona con todos, no con los iluminados. Este es un proceso que requiere de la participación de Chile. De los chilenos, me refiero yo en términos de que entiendan que lo que se viene es un proceso que necesariamente se va a vivir, con sus altos y sus bajos, con sus claros y sus oscuros, pero que va a estar ahí. Y no hay que temerlo, porque la situación es compleja. Si seguimos por el camino que tenemos, Chile está al borde de un precipicio. Y eso es lo que hay que evitar. Y la política es lo único que puede ayudar a evitar ese problema. Eso. Bien, pues, profesor. Agradezco No, muchas gracias la por habernos invitación. acompañado, profesor, y será hasta un próximo programa. Ahí lo vamos a estar invitando. Cuando usted lo estime conveniente, usted se contacta conmigo y conversamos. Muchas gracias, profesor. Que Un esté muy bien, abrazo, que le vaya muy bien. Gracias, Suerte, igual. Cuídate. Ha sido la conversación con el profesor y doctor en comunicaciones, Hugo Cox, que nos ha estado acompañando en este programa de Chilena FM de Canal 2, respecto de lo que tiene nuestro país, el momento que se vive, también algunos análisis respecto del futuro. Como siempre, les agradecemos la sintonía de esta edición de Imago Mundi y será hasta un próximo programa. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.